Era martes, poco más de mediodía. Llevaba 93 días durmiendo en la misma cama, en el mismo cuarto, mirando el mismo techo de escayola con una mancha de humedad en la esquina derecha que nunca desapareció. 93 días pagando 45 euros la noche en el Hotel Castilla, a 15 minutos a pie de la oficina donde había trabajado durante 28 años. Tenía los zapatos puestos porque acababa de volver del trabajo, la corbata todavía anudada, el abrigo sobre la silla. No me había dado ni tiempo de quitarme la chaqueta cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes, secos, seguros. Carlos nunca había llamado a mi puerta. En 93 días, el único contacto que teníamos era en recepción, a las 6 de la mañana, cuando él ya tenía el café listo antes de que yo dijera nada. 3 meses de esa misma rutina y ni una sola vez había subido a la segunda planta. Por eso me levanté despacio. Por eso abrí con una especie de peso en el pecho que no supe explicarme en ese momento. Carlos estaba en el pasillo con el uniforme del hotel, las manos a los lados, la expresión de alguien que ha pasado toda la mañana decidiendo si debía hacer lo que estaba a punto de hacer. No dijo buenas tardes, no preguntó si podía pasar. Entró, cerró la puerta con cuidado y puso su propio teléfono sobre la colcha de la cama. En la pantalla había una imagen de la cámara de la entrada del hotel. Fecha del día anterior, las 11:15 de la noche. Mire quién la acompañó al entrar anoche. Me acerqué al teléfono sin tocarlo todavía. Amplié la imagen con 2 dedos, la figura de una mujer que reconocí de inmediato por la forma de los hombros, por el bolso negro que yo mismo le había regalado 3 navidades atrás. Y junto a ella, medio paso por detrás, un hombre joven con un casaco gris, zapatos marrones de cordones, el corte de pelo que llevaba igual desde la universidad. Reconocí esos zapatos antes de reconocer la cara. Los había comprado yo, 2 navidades atrás, en una zapatería del centro de Valladolid, mientras él esperaba sentado en el banco de la tienda mirando el teléfono. Me costaron 98 euros. Recuerdo que los envolví yo mismo en papel de regalo porque Raquel decía que yo siempre envolvía fatal, y ese año quise demostrar que me equivocaba. Era Marcos, mi hijo, acompañando a su madre al mismo hotel donde su padre dormía desde hacía 3 meses. Si suscribiste a este canal, quédate, porque la historia que estoy a punto de contarte tiene una vuelta que no vas a ver venir. Me quedé mirando esa imagen durante un tiempo que no supe medir. Carlos permanecía de pie junto a la puerta sin decir nada más, con esa contención que tienen las personas que saben cuándo el silencio hace más que las palabras. Tenía los brazos cruzados, no de forma defensiva, sino como alguien que espera a que el otro procese lo que acaba de recibir. En algún momento levanté los ojos de la pantalla y lo miré. Él asintió una sola vez, muy despacio. ¿A qué hora llegaron?, pregunté. Y mi voz sonó extraña, demasiado calmada, como cuando el cuerpo decide protegerte de algo que el cerebro todavía no ha terminado de entender. A las 11:11. Salieron a las 2:15 de la madrugada. No respondí nada. Él tomó el teléfono de la colcha, lo guardó en el bolsillo del pantalón y me dijo que lo sentía, que había dudado toda la mañana si debía mostrármelo, pero que si hubiera sido él, querría saberlo. Le dije que hizo bien, y lo decía en serio. Cuando Carlos salió y cerró la puerta, me quedé sentado en el borde de esa cama de hotel, con los zapatos todavía puestos y la corbata todavía anudada, y pensé que había algo casi ridículo en todo aquello. Un hombre de 53 años, inspector de tributos con 28 años de carrera, que había pasado su vida profesional detectando lo que otros escondían en columnas de números, y que sin embargo no había visto lo que tenía delante desde hacía meses. O quizás sí lo había visto, quizás simplemente había decidido no mirar todavía. Pero para entender lo que significó ese martes al mediodía, necesito contarles cómo llegué hasta esa habitación. Necesito contarles quién era yo antes de que todo esto empezara, qué construí y durante cuánto tiempo lo construí, y de qué forma se puede pasar 24 años durmiendo junto a alguien sin llegar a conocerlo del todo. Porque la traición de Raquel la entendí esa tarde con relativa rapidez.
Era dolorosa, era humillante, pero tenía una lógica que podía seguir. Lo que todavía me cuesta explicar, lo que tardé semanas en poder articular sin que me temblara algo por dentro, fue lo de Marcos. Mi hijo, al que sostuve en brazos en la maternidad del Hospital Clínico de Valladolid, una tarde de septiembre de 1997, al que enseñé a montar en bicicleta en el Parque del Campo Grande un sábado de primavera, al que llevé en coche a Salamanca un domingo de octubre hace 7 años con 3 maletas y una caja de libros, y al que abracé en el aparcamiento de la residencia universitaria sintiéndome el hombre más orgulloso del mundo. Ese mismo hombre que yo cargué, que yo pagué, que yo sostuve en cada momento que necesitó sostén, había acompañado a su madre al hotel donde yo dormía. No por casualidad, no sin saber, con plena conciencia de lo que hacía y de lo que eso significaba. Eso es lo que voy a contarles. No voy a contarles una historia de rabia, no voy a contarles una historia de llanto ni de venganza de película. Voy a contarles cómo un hombre que lleva casi 3 décadas revisando lo que otros intentan ocultar, decide, por primera vez en su vida, aplicar ese mismo método a su propia casa, con la misma frialdad, con la misma paciencia, con la misma certeza de que los números no mienten aunque las personas sí lo hagan. Y voy a contarles qué pasó cuando finalmente puse todo sobre la mesa. No sobre la mesa de la cocina de casa, ni sobre la mesita de noche de un cuarto de hotel de 45 euros la noche. Sobre la mesa de un despacho de abogados, con los documentos ordenados por fecha y con la precisión de alguien que ha dedicado su vida entera a hacer exactamente eso. Pero primero necesito que conozcan a Raquel, a la Raquel de antes, la que conocí, la que amé durante más años de los que me gusta reconocer ahora. Porque si les cuento solo el final, solo les estoy contando la mitad. Y esta historia merece ser contada entera. Entré a trabajar en la Agencia Tributaria de Valladolid en la primavera de 1991, con 21 años recién cumplidos y un traje que mi madre había planchado la noche anterior, con una atención casi ceremonial. Las oficinas estaban en un edificio de la calle Santiago, que olía permanentemente a papel húmedo y a café de máquina, esa clase de café que sabe a plástico caliente, pero que uno aprende a querer con el tiempo porque se convierte en la señal de que el día empieza. Los formularios se rellenaban a mano en aquella época, con papel carbono entre las hojas para hacer las copias, y había que apretar el bolígrafo con fuerza suficiente para que la tinta atravesara hasta la última hoja sin que se cortara. Tardé semanas en aprender a calcular la presión exacta. Mi jefe directo entonces era un hombre llamado Fermín, sesentón, con bigote, y la costumbre de revisar cada expediente 2 veces antes de darlo por cerrado. Me dijo en mi primera semana algo que no olvidé. Los números no tienen intención, Montesinos, solo tienen consecuencias. Aprende a leer las consecuencias y siempre sabrás lo que pasó. En aquel momento lo tomé como un consejo técnico. Tardé décadas en entender que era algo mucho más amplio. Conocí a Raquel en el otoño de 1997, no en una fiesta, no a través de amigos comunes. La conocí en la fila de un supermercado del barrio de Las Delicias un sábado por la tarde, cuando los dos alcanzamos el mismo paquete de arroz al mismo tiempo y ninguno de los dos quiso ceder. Ella se rió primero. Yo cedí el arroz y le pregunté si quería tomar algo después. Me dijo que sí con una naturalidad que me desarmó por completo, como si nos conociéramos de antes, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Raquel tenía 29 años y daba clases de lengua castellana en un instituto del centro. Era una mujer de criterio firme, de esas que cuando opinan sobre algo, lo hacen con una convicción que no deja mucho espacio para el debate. Al principio, eso me fascinó. Había algo refrescante en alguien que sabía exactamente lo que pensaba y no se disculpaba por ello. Salimos durante casi 2 años antes de casarnos. Discutimos poco, construimos mucho. Y en el verano de 1999 nos casamos en una ceremonia de 40 personas en una finca a las afueras de Valladolid, con un calor de 38 grados que hizo que todas las mujeres se quitaran los zapatos a mitad de la tarde. Compramos el apartamento de la calle Recoletas con un préstamo hipotecario
que firmamos temblando porque eran más ceros de los que cualquiera de los dos había visto juntos en un papel. Era un tercero sin ascensor, con una cocina pequeña y una terraza que daba a un patio interior, pero era nuestro. Pagamos la hipoteca durante 12 años sin saltarnos ni una cuota. Hubo meses difíciles, especialmente durante los primeros años del nuevo siglo, cuando los gastos se multiplicaron y los sueldos no siguieron el mismo ritmo. Hubo un año en que pasamos las vacaciones de agosto sin salir de Valladolid porque no había margen para más. Raquel no se quejó. Yo tampoco. Eso era lo que había, y con eso se trabajaba. Marcos llegó en septiembre de aquel mismo año de 1997, pocas semanas después de que Raquel y yo nos conociéramos. No, esperen, eso no es correcto. Perdónenme. Marcos nació en septiembre de 1997, pero eso fue antes de que Raquel y yo nos casáramos. Cuando nos unimos formalmente en el 99, Marcos tenía casi 2 años. Era el hijo que Raquel había tenido de una relación anterior que no había funcionado. Lo adopté sin apellido formal, pero sí con todo lo demás: el tiempo, la presencia, el dinero, la atención que un padre da a un hijo. Nunca sentí que hubiera diferencia. Nunca quise que la hubiera. Lo recogía del colegio los martes y los jueves, porque Raquel tenía guardia hasta tarde. Le ayudé con las matemáticas durante años, porque a él nunca se le dieron bien los números y a mí me sobraba paciencia para ese tema concreto. Fui a cada representación escolar, a cada partido de fútbol del equipo del barrio, a cada graduación con la misma cámara de fotos que terminé cambiando 3 veces porque la tecnología avanzó más rápido que mi disposición a seguirla. Cuando Marcos decidió estudiar Derecho, yo fui el primero en animarlo. Raquel tenía dudas, pensaba que era una carrera difícil y con salida incierta, pero yo le dije que si era lo que quería hacer, lo haríamos posible. Y lo hicimos. 4 años de matrícula en la Universidad de Salamanca, el apartamento que compartió con otros 2 estudiantes durante el último curso, los libros, los apuntes, los desplazamientos. No guardé los recibos con intención de reclamarlos algún día. Los guardé por costumbre, porque soy inspector de tributos y los papeles son mi idioma nativo. Cuando terminó la carrera y anunció que quería montar su propio despacho de abogacía, no lo pensé demasiado. Le ayudé a buscar el local. Estuve presente cuando firmó el contrato de arrendamiento y me hice cargo de los primeros 2 años de gastos mientras él construía una cartera de clientes. 32.000 euros en total, entre el alquiler, el equipamiento y las cuotas de los primeros meses. No se lo presté, se lo di, porque así es como entendía yo la paternidad, no como una inversión con retorno esperado, sino como una responsabilidad que uno asume sin condiciones y sin fecha de vencimiento. Eso era lo que había construido. Una vida ordenada, un trabajo sólido, un hogar que costó años de esfuerzo sostenido. No era una vida de grandes gestos ni de lujos llamativos. Era una vida de cosas que funcionan porque alguien se encargó de que funcionaran, sin necesidad de reconocimiento y sin esperar aplausos. Raquel y yo no éramos una pareja apasionada. Eso hay que reconocerlo con honestidad, aunque duela un poco decirlo en voz alta. Con los años, la relación se había vuelto una maquinaria bien engrasada. Cada uno sabía su papel, cada uno cumplía con lo que le correspondía, y había una especie de estabilidad tranquila que yo confundí durante demasiado tiempo con felicidad. No éramos infelices, simplemente habíamos dejado de preguntarnos si éramos felices, que quizás es lo mismo, pero lleva más tiempo reconocerlo. Hubo señales, por supuesto. Siempre las hay, cuando uno mira hacia atrás con la distancia suficiente. Pero en el momento en que ocurrieron, ninguna parecía suficiente para detener el tren y pedir explicaciones. La primera fue tan pequeña que casi no merece ser mencionada. Fue un viernes de abril, 6 meses antes de que todo se rompiera. Llegué a casa a las 8 de la tarde y Raquel no estaba. No era inusual. A veces tenía reuniones en el instituto que se alargaban, pero ese viernes no había avisado, y cuando llegó casi a las 10 de la noche, con el abrigo puesto y cierta aceleración en los movimientos que no terminé de entender,
Me dijo que había cenado con unas compañeras y que se le había hecho tarde. Le pregunté con quiénes. Me dio 2 nombres de profesoras que yo conocía de oídas. Me pareció suficiente. Lo que no me pareció suficiente, aunque tardé en reconocerlo, fue que durante las semanas siguientes ese patrón se repitió con una regularidad demasiado precisa. Todos los viernes, sin excepción, Raquel llegaba tarde. La excusa variaba levemente, pero el mecanismo era idéntico. Cena con compañeras, reunión que se alargó, una copa que surgió de improviso. Y cada vez que yo preguntaba algo concreto, la respuesta llegaba con la fluidez de alguien que ha tenido tiempo de prepararla. Yo lo registré. No lo anoté en ningún papel, pero lo registré de la manera en que registra un inspector cuando algo en una columna de cifras no cuadra del todo, aunque no pueda todavía señalar el error exacto. Hay una incomodidad específica en ese estado, una especie de tensión de baja intensidad que no te deja en paz pero tampoco te da suficiente para actuar. Durante meses viví en esa tensión y me convencí de que estaba exagerando. Me equivocaba, pero todavía no lo sabía. Lo que sí sé es que aquellos viernes fueron el principio de algo que ya llevaba meses en marcha, cuando yo apenas empezaba a intuirlo, y que mientras yo llegaba a casa, calentaba la cena, revisaba los expedientes del día siguiente y me dormía pensando que todo seguía en su sitio. Alguien muy cercano a mí estaba tomando decisiones que yo todavía no alcanzaba a imaginar. Eso lo descubrí más adelante. Pero el primer hilo que tiré, el primero de verdad, apareció de la manera más ordinaria del mundo, en una factura del teléfono que llegó un martes de noviembre con una línea que yo nunca había visto. La factura llegó un martes de noviembre por la tarde, dentro del sobre habitual de la compañía telefónica, y la abrí en la cocina mientras el agua del grifo calentaba para hacer café. Era un gesto mecánico de tantos años que ni siquiera lo pensé. Abrir el correo, revisar los importes, archivar o pagar. Lo hacía desde que vivíamos juntos porque Raquel decía que los números le producían una especie de fatiga visual que yo nunca terminé de entender del todo, viniendo de alguien que corregía exámenes con la misma concentración con que un cirujano opera. Desdoblé las hojas. Primera página, el resumen del consumo mensual. Segunda página, el desglose por líneas. Y ahí estaba. Una segunda línea. Un número que yo no reconocía, con un prefijo de Valladolid, con un consumo de llamadas que sumaba 47 minutos en el último mes. Activa desde hacía 11 meses. Me quedé mirando ese número durante un momento que debió ser más largo de lo que me pareció en ese instante. 11 meses. Casi un año de una línea telefónica registrada en el contrato del hogar que yo nunca había visto ni autorizado. Esa noche, durante la cena, esperé a que Raquel sirviera el segundo plato para sacar la factura del bolsillo de la chaqueta y ponerla sobre la mesa, abierta por la página del desglose. No dije nada. Solo coloqué el papel y señalé el número con un dedo. Raquel lo miró. Frunció el ceño con una expresión que parecía auténtica. Esa clase de fruncimiento que viene antes de la comprensión, no antes de la excusa. Se tomó unos segundos, dejó el tenedor sobre el plato y dijo: «Ah, eso. Es una línea que el colegio tramitó a través de nuestro contrato para que resultara más económico. Me lo pidió la secretaria en septiembre del año pasado. Debí habértelo dicho». La explicación tenía una lógica razonable. Los centros educativos públicos a veces gestionan ese tipo de acuerdos con empleados para reducir costes administrativos. No era imposible. No era, en principio, descabellado. Pero había algo en la velocidad de esa respuesta que no terminó de encajar. No fue la respuesta de alguien que recuerda algo que olvidó contar. Fue la respuesta de alguien que tenía preparada una respuesta. Guardé la factura sin decir más. Raquel retomó la cena como si nada hubiera ocurrido, como si la conversación hubiera sido sobre algo tan menor como el precio de la luz. Yo también retomé la cena. Pero esa noche, antes de dormirme, anoté el número en un papel pequeño que guardé en el bolsillo interior de la chaqueta del trabajo, ese bolsillo que solo uso para cosas que no quiero perder. Al día siguiente, desde la oficina, llamé a ese número durante la pausa del mediodía.
Saltó el buzón de voz de inmediato, sin nombre, sin mensaje personalizado, solo el pitido estándar del operador. Lo intenté 2 veces más durante esa semana. Mismo resultado. Una línea que existía, que había generado casi 50 minutos de llamadas en un mes y que, sin embargo, nunca respondía a una llamada entrante. Dejé pasar los días sin hacer más, no porque hubiera decidido ignorarlo, sino porque en ese momento todavía no tenía suficiente. Un inspector de tributos no abre un expediente con una sola inconsistencia. Espera a tener un patrón. El patrón llegó el domingo siguiente. Marcos vino a comer. Era algo habitual, 1 o 2 veces al mes desde que había montado el despacho en el centro de la ciudad, una manera de mantenernos en contacto que los 3 habíamos establecido sin necesidad de acordarlo explícitamente. Raquel cocinaba, yo ponía la mesa, Marcos llegaba con algo de postre comprado en la pastelería de la esquina y durante 2 horas hablábamos de trabajo, de política local, de cosas sin demasiada importancia. Una rutina familiar como tantas otras. Ese domingo, mientras tomábamos el café, mencioné el número de teléfono, no con intención de provocar ninguna reacción. Lo mencioné con la naturalidad con que uno comenta algo pendiente, casi de pasada, diciendo que había intentado llamar a esa línea del colegio que Raquel me había explicado y que nunca respondía. Raquel abrió la boca para responder algo, pero Marcos llegó primero. «Oye, papá, hablando de cosas del piso, ¿habéis pensado ya en lo de la cocina? Porque esa mancha de humedad que hay en el techo lleva ahí desde antes del verano y esas cosas, si no se tratan, se extienden». Lo dijo con tono completamente natural, sin brusquedad, con la fluidez de alguien que simplemente cambia de tema porque se le ocurre algo relacionado. Pero había un problema con esa intervención. Marcos no había estado en el apartamento desde hacía 3 semanas, y la mancha de humedad estaba en la cocina, no en un lugar visible desde el salón donde estábamos sentados. Para saber que seguía ahí tendría que haberla visto en una visita reciente, o tendría que haberlo sabido por alguien que se la hubiera mencionado. Levanté la vista hacia él. Marcos me sostuvo la mirada con una expresión abierta, despreocupada, esperando mi respuesta sobre la humedad, y en ese momento algo en mí se ordenó con una claridad que pocas veces había sentido fuera del trabajo. Raquel, a mi izquierda, había recogido su taza de café y miraba hacia la ventana. No dijeron nada que los delatara, no hicieron ningún gesto dramático. Fue exactamente lo contrario. Los 2 actuaron con una normalidad tan perfecta que resultó imposible no verla como lo que era. Una normalidad ensayada, una conversación redirigida con demasiada precisión para ser casual. Respondí que sí, que había que llamar a alguien para revisar la humedad antes del invierno, y cambié yo mismo el tema hacia algo sobre el trabajo de Marcos, preguntándole cómo iba la agenda de nuevos clientes. Él respondió con detalle, con calma, con esa soltura que tienen los abogados jóvenes cuando hablan de su propio progreso. Y durante los 20 minutos que quedaron de sobremesa, los 3 mantuvimos una conversación perfectamente ordinaria sobre cosas perfectamente ordinarias. Cuando Marcos se fue y Raquel entró a fregar los platos, yo me quedé sentado en la mesa del comedor con la taza de café vacía entre las manos, mirando el mantel de hilo que habíamos comprado juntos en un mercado de artesanía hace 15 años. Entonces tomé una decisión que en ese momento parecía pequeña, pero que resultó ser la primera de una serie que cambiaría todo lo que vino después. Desde esa tarde no volví a mencionar el número de teléfono, no volví a preguntar nada que pudiera señalar lo que estaba pensando. Me convertí en el mismo hombre que había sido siempre, puntual, tranquilo, predecible. Fui al trabajo, volví a casa, cené, dormí. Los viernes Raquel llegaba tarde y yo no preguntaba. Los domingos Marcos venía a comer y yo no insinuaba nada, pero empecé a observar con una atención diferente, la clase de atención que no se nota porque no produce ningún movimiento visible, la clase de atención que un inspector lleva cultivando durante décadas hasta que se vuelve tan natural como respirar. Empecé a recordar cosas que había dejado pasar sin examinarlas.
La tarde de marzo anterior en que encontré el recibo de una cafetería del centro en el bolsillo del abrigo de Raquel cuando lo llevé a la tintorería. 2 cafés y 2 porciones de tarta. Un miércoles a las 4 de la tarde, cuando ella teóricamente tenía clase. Lo había visto, lo había dejado sobre la cómoda sin decir nada, y Raquel lo había recogido sin explicación y sin que yo la pidiera. Recordé también una conversación de hacía unos meses en la que Marcos, durante una de las comidas del domingo, había preguntado a Raquel qué pasaba con el tema del notario, con una referencia tan breve que yo en su momento lo había interpretado como algo relacionado con algún trámite del instituto. Ella le había respondido con una sola sílaba y Marcos había desviado la vista hacia mí casi de inmediato, comprobando si yo había prestado atención. Yo no había reaccionado. Él había continuado comiendo. Ahora ese intercambio tenía un peso completamente distinto. Hubo un momento esa semana en que casi lo estropé todo. Fue un miércoles por la mañana, antes de salir al trabajo. Raquel estaba en la cocina preparando su bolso para el instituto y yo pasé junto a la mesita del recibidor, donde ella siempre dejaba el teléfono cuando llegaba a casa. Vi que la pantalla estaba encendida, con un mensaje visible sin necesidad de desbloquear el aparato. Solo alcancé a leer 2 palabras antes de que ella volviera del dormitorio. Confirmado y un nombre que empezaba por M. Me giré hacia el perchero y fingí buscar los guantes en el bolsillo del abrigo durante los 3 o 4 segundos que necesitaba para recomponerme. Raquel entró al recibidor, recogió el teléfono sin mirarlo, lo metió en el bolso y me preguntó si iba a llegar tarde esa noche. Le dije que no, que estaría a las 8. Me dio un beso en la mejilla y salió primero. Me quedé en el recibidor otros 30 segundos, con los guantes en la mano, con la certeza de que lo que acaba de ver no era ninguna coincidencia. El nombre que empezaba por M podía ser muchas cosas, podía ser cualquier persona, pero en ese momento, después del domingo anterior, después del número de teléfono, después del recibo de la tintorería, solo había una persona cuyo nombre comenzaba por esa letra que cobraba sentido en ese contexto. Y si era lo que empezaba a sospechar, entonces el problema no era solo de Raquel. El problema era mucho más antiguo, mucho más calculado, y llegaba mucho más adentro de lo que yo había querido considerar hasta ese momento. Aurelio, esto ya no funciona, y los dos lo sabemos. Eran las 9:15 de un jueves de diciembre. Yo acababa de dejar el abrigo en el perchero del recibidor, y todavía tenía el maletín en la mano, cuando escuché esa frase salir de la sala de estar, con la misma temperatura con que alguien anuncia que va a llover. Sin tensión en la voz, sin el temblor de alguien que lleva días ensayando algo difícil, con la serenidad específica de quien ha tomado una decisión hace tiempo y solo está ejecutando el último paso de un proceso ya cerrado. Raquel estaba sentada en el sofá, no en su esquina habitual, la derecha, donde siempre dejaba los cojines apilados, de una forma que yo nunca conseguí replicar. Estaba sentada en el centro, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como alguien que ha elegido conscientemente no estar cómoda, porque la comodidad enviaría el mensaje equivocado. Me quedé en el umbral entre el recibidor y la sala. No me senté. No me moví hacia ella. Solo la miré. ¿Desde cuándo?, pregunté. Eso no cambia nada. Para mí sí. Raquel sostuvo mi mirada durante unos segundos y luego la desvió hacia la ventana. Fuera, la calle estaba mojada por la lluvia de la tarde y los coches pasaban con ese sonido sordo del agua bajo los neumáticos que en otras circunstancias me resultaba agradable. Esa noche solo me resultó ruidoso. Llevo meses sabiendo que teníamos que tener esta conversación, dijo, y seguía aplazándola porque pensaba que quizás las cosas cambiarían solas. Pero no cambian solas, Aurelio. Nunca cambian solas. No respondí, esperé. Necesito que salgas de casa. Tienes derecho a quedarte, lo sé, pero el apartamento es el domicilio familiar y mientras el divorcio no esté resuelto, lo más razonable es que seas tú quien se vaya. Mi abogado dice que... Ahí me detuve. Tu abogado. Una pausa de un segundo apenas perceptible antes de que respondiera. Consulté hace unas semanas,
para saber cómo funciona el proceso, no para otra cosa. Unas semanas. Había consultado a un abogado unas semanas atrás. Mientras los domingos Marcos venía a comer y la conversación fluía con perfecta normalidad. Mientras yo guardaba silencio y esperaba tener un patrón suficiente antes de moverme. Me acerqué al sillón que estaba junto a la librería y me senté. No porque necesitara descansar, sino porque tenía la sensación de que si seguía de pie, iba a decir algo que no debía decir todavía. Puse el maletín en el suelo, apoyé los codos en las rodillas y miré el suelo durante unos segundos. El suelo era de parqué de roble que habíamos puesto nosotros mismos el verano de 2004. Un fin de semana entero de trabajo con las rodillas en el suelo y el olor a barniz que tardó 3 días en desaparecer. En ese momento me fijé en una juntura cerca de la pata del sofá que siempre había estado ligeramente levantada y que ninguno de los dos había arreglado nunca. ¿Dónde se supone que voy a ir?, pregunté, sin dramatismo, como quien resuelve una logística. Eso no me corresponde a mí decidirlo. ¿Y Marcos lo sabe? La pregunta salió antes de que pudiera retenerla. No era parte de ningún plan. Fue una reacción directa, casi instintiva, y en el momento en que la dije, vi cómo algo cambiaba en la expresión de Raquel. Un ajuste mínimo alrededor de los ojos, una ligera contracción que duró menos de un segundo y que luego desapareció bajo una expresión neutra. «¿Por qué iba a saberlo, Marcos?», dijo. «Porque es nuestro hijo, y algo así le afecta». Raquel asintió despacio, con la cabeza, como si la respuesta le hubiera parecido razonable. «Se lo diré cuando todo esté más claro. Ahora mismo no tiene sentido preocuparlo». Guardé eso. Lo archivé en ese lugar interno donde había ido acumulando todo lo que no cuadraba desde noviembre, porque la respuesta había sido técnicamente correcta, pero había llegado después de una pausa de un segundo que no tendría que haber existido si la pregunta hubiera sido tan inocente como yo la había presentado. Me levanté, fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué la mochila grande que usábamos para los viajes de fin de semana, una mochila azul marino que olía levemente a la crema solar del último verano. La rellené con ropa para varios días, el neceser, los documentos que guardaba en la mesita de noche, el cargador del teléfono. Intenté no pensar demasiado en lo que estaba haciendo, porque si lo pensaba demasiado, el cuerpo no iba a cooperar. Raquel no entró al dormitorio mientras yo hacía la mochila. Se quedó en la sala. Escuché el sonido del televisor encenderse a un volumen bajo, que es algo que me llamó la atención en ese momento y que sigue llamándomela ahora. Encender el televisor mientras el hombre con el que llevas 24 años casada recoge sus cosas en el dormitorio de al lado. Llamé a mi madre desde el pasillo antes de salir. Dolores tiene 79 años y vive sola en un piso de la calle Mantería desde que mi padre murió hace 11 años. Descolgó al segundo tono. «Mamá, me voy de casa esta noche. Solo quería que lo supieras». Hubo un silencio breve. Luego, «¿Estás bien?» «Sí». «¿Tienes dónde ir?» «Voy a buscar algo ahora». «Aurelio». Una pausa. «Ven aquí si necesitas». Le dije que de momento no, que lo llamaría mañana. Colgué antes de que la conversación se extendiera, porque si se extendía iba a ser más difícil salir por esa puerta con la compostura que me había prometido a mí mismo mantener. Pasé por la sala al salir. Raquel levantó los ojos del televisor. No nos dijimos nada. Cerré la puerta con la misma suavidad con que uno cierra una puerta cuando hay alguien durmiendo al otro lado, que es probablemente la peor metáfora para lo que estaba ocurriendo, pero que en ese momento fue lo único que me salió. Fuera hacía frío, un frío seco de diciembre que se mete entre la ropa con una eficiencia desagradable. Caminé con la mochila al hombro durante 15 minutos, sin dirección concreta, mirando el teléfono cada cierto tiempo en busca de hoteles cercanos con disponibilidad inmediata. El primero que apareció a un precio que no me obligara a justificar nada ante mí mismo fue el Hotel Castilla. 45 € la noche, valoración de 3/5, a 12 minutos andando de la agencia tributaria. Perfecto. La recepción del hotel tenía esa luz amarillenta de los sitios que llevan décadas sin reformarse
y que sin embargo resultan más acogedores que muchos lugares modernos precisamente por eso. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años con el uniforme del hotel, el cabello oscuro con las primeras canas en las sienes y una expresión tranquila que no preguntaba nada que no fuera estrictamente necesario. «Buenas noches. Querría una habitación individual». «¿Cuántas noches?» Hice una pausa que debió durar más de lo normal. «Por ahora una, ya veremos». Él procesó la reserva sin levantar la vista del ordenador. Me pidió el DNI, lo escaneó, me devolvió la llave de la habitación 14 y me indicó que el desayuno era de 7 a 10, que si necesitaba algo la recepción estaba disponible hasta las 2 de la madrugada y que a partir de esa hora había un servicio de guardia accesible por el interfono. Y entonces, mientras yo recogía el DNI del mostrador, sin que yo hubiera dicho nada más, añadió: «El café estará listo a las 6 si lo necesita antes del desayuno». Lo miré. Él me miró. No hubo más explicación que esa. Era un hombre que llevaba suficientes años en ese mostrador de noche para saber reconocer a alguien que necesita un café a las 6 de la mañana sin necesidad de que nadie se lo pida. «Gracias», le dije, y subí a la habitación 14. La cama tenía una colcha color burdeos que estaba limpia, pero algo desgastada en los bordes. La ventana daba a un patio interior donde había un contenedor de basura y 3 macetas con plantas que nadie había regado en semanas. La mancha de humedad en la esquina derecha del techo era exactamente como la había descrito la recepcionista de turno de día, según leí en una reseña del hotel mientras esperaba el ascensor. Habitaciones limpias, algo anticuadas. La del fondo tiene una mancha en el techo, pero el colchón es bueno. Me senté en el borde de la cama con la mochila todavía en la espalda. Me quité los zapatos. Los puse juntos junto a la mesita de noche, con esa precisión que tiene uno cuando no quiere que el desorden externo amplifique el desorden interno. Eran las 10:47 de la noche. Llevaba 24 años casado, un apartamento hipotecado y pagado, una carrera de casi 3 décadas, y en ese momento todo lo que tenía era una mochila azul marino que olía a crema solar y una habitación de 45 euros con una mancha en el techo. No lloré esa noche. Lo que sentí fue algo más parecido a un entumecimiento, esa sensación de cuando el cuerpo decide procesar las cosas de forma diferida, porque si las procesa todas a la vez, no aguanta. Me tumbé vestido, con la luz del baño encendida, porque no quería la oscuridad completa, y estuve mirando el techo durante un tiempo que no mido. En algún momento me dormí. A las 6 en punto, cuando bajé a recepción, el café estaba listo. Carlos, que así se llamaba según la plaquita del uniforme, lo puso delante de mí sin decir nada, y yo lo recogí y me lo bebí de pie junto al mostrador, mirando la calle vacía a través del cristal de la entrada. No sabía entonces que volvería a hacer eso mismo durante 92 mañanas más. Y no sabía tampoco lo que Carlos iba a poner en mis manos al final de esos 3 meses. Pero esa primera mañana lo que sí sabía era algo que Raquel no había calculado en ninguno de sus planes. Que yo no me había ido de ese apartamento derrotado. Me había ido con tiempo, con silencio, y con la certeza de que tenía los conocimientos, la paciencia y la experiencia suficientes para encontrar lo que alguien había estado escondiendo durante meses en los mismos documentos que yo llevaba décadas aprendiendo a leer. Lo que todavía no sabía era cuánto dinero iba a encontrar, ni durante cuánto tiempo había estado ocurriendo, ni cuántas personas estaban dentro de algo que yo todavía creía que era solo una traición conyugal. Los extractos bancarios de los últimos 4 años ocupaban 17 folios cuando los imprimí en la oficina un miércoles por la mañana, aprovechando que mis compañeros estaban en una reunión de coordinación a la que yo había pedido no asistir con la excusa de un expediente urgente. Los coloqué sobre la mesa en orden cronológico, del más antiguo al más reciente, y los alineé con la misma meticulosidad con que preparo cualquier inspección fiscal, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Una inspección, solo que el contribuyente era mi propio matrimonio. Empecé por el año 2020, enero, febrero, marzo. Los movimientos habituales,
La hipoteca ya estaba pagada para entonces, así que los gastos fijos eran los suministros, la comunidad de vecinos, la compra semanal, las cuotas del seguro médico. Todo dentro de los márgenes normales de una familia de 2 personas con ingresos estables. Nada llamativo. Abril de 2020. Ahí. Una transferencia de 350 euros a una cuenta con número de entidad que reconocí de inmediato porque llevaba años trabajando con esa misma entidad bancaria en expedientes de clientes. Una cuenta de ahorro. El concepto que aparecía en el extracto era ahorro programado personal. 350 euros, un jueves por la tarde. En mayo, otros 400. En junio, 300. En julio no había ninguna. En agosto, 450. El patrón no era rígido. No era el mismo importe cada mes ni el mismo día. Era irregular de forma deliberada. Lo suficientemente irregular para no activar ninguna alarma automática, lo suficientemente consistente para acumular una cantidad significativa con el paso del tiempo. Esa irregularidad era la firma de alguien que sabía lo que hacía. Una transferencia fija y periódica es fácil de detectar y fácil de cuestionar. Una serie de transferencias variables, espaciadas de forma aparentemente aleatoria, con importes que nunca superan un umbral llamativo, es exactamente el tipo de movimiento que pasa desapercibido en una revisión casual. Yo lo había visto en expedientes de defraudación fiscal durante casi 3 décadas, siempre con otra escala, siempre con otra intención, pero con la misma lógica de fondo. Mover dinero de forma que quien lo mueve pueda presentarlo como algo inocente si alguna vez se le pregunta. Saqué la calculadora, no porque necesitara una calculadora para sumar, sino porque quería los números escritos, quería verlos fuera de mi cabeza y sobre el papel. Año 2020, 3.600 euros. Año 2021, 4.200. Año 2022, 5.100. Año 2023, 5.400. Total acumulado en 4 años, 18.300 euros. 18.300 euros transferidos desde la cuenta conjunta a una cuenta de ahorro que yo nunca había visto, nunca había autorizado y de cuya existencia no tenía ningún conocimiento hasta ese miércoles por la mañana en que imprimí 17 folios en la oficina con la excusa de un expediente urgente. Me quedé mirando ese número durante un buen rato, no por el importe en sí, que era considerable pero no devastador. Lo que me detuvo fue la fecha de inicio. Abril de 2020. Hacía casi 4 años. Raquel llevaba casi 4 años construyendo una salida financiera mientras yo pagaba las facturas, firmaba los papeles del seguro y cenaba cada noche en la misma mesa creyendo que compartíamos algo. Guardé los extractos en una carpeta de cartón que compré esa misma mañana en una papelería cercana a la oficina, una carpeta azul sin ninguna etiqueta, y la metí en el maletín entre 2 expedientes de trabajo. Esa tarde al salir, fui directamente al despacho de Rodrigo Aguirre Sánchez. Lo conocía de años atrás, de cuando un caso de inspección tributaria en el que yo había trabajado rozó el ámbito del derecho familiar y necesitamos una opinión externa. Rodrigo tenía 49 años, ejercía en Valladolid desde hacía 2 décadas y tenía la reputación de ser un abogado que preparaba bien los casos antes de moverse. Algo que yo valoraba por encima de casi cualquier otra cualidad profesional. Le expliqué la situación en términos concretos, sin rodeos innecesarios. Proceso de divorcio iniciado por la otra parte, posible ocultación de patrimonio en forma de cuenta de ahorro no declarada, y la necesidad de documentar todo de forma que fuera jurídicamente sólido antes de la primera reunión formal. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un cuaderno de hojas amarillas, y cuando terminé me hizo 3 preguntas muy precisas sobre la titularidad de la cuenta, el régimen matrimonial, y si yo tenía acceso a los contratos bancarios del hogar. El régimen era de gananciales. La cuenta de ahorro estaba abierta a nombre de Raquel únicamente, pero con fondos transferidos desde una cuenta conjunta, lo que la convertía en patrimonio de la sociedad conyugal con independencia
de quién figurara como titular. Rodrigo asintió varias veces mientras yo explicaba esto. Cuando terminé, dijo: «Con lo que me traes tenemos base suficiente para solicitar una auditoría patrimonial en el proceso de divorcio. Si hay más movimientos que no conoces, el juzgado puede ordenar que se presenten todos los extractos. Eso incluye cuentas a nombre individual si se puede demostrar que se nutrieron de fondos compartidos». Me fui de su despacho con una cita para la semana siguiente y con la sensación de que por primera vez, desde la noche en que salí del apartamento con la mochila, el terreno bajo mis pies tenía alguna consistencia. 4 días después de esa reunión con Rodrigo, Marcos apareció en la agencia tributaria. Eran las 11:15 de una mañana de enero. Yo estaba revisando un expediente en mi mesa cuando la compañera de la entrada me avisó por el interno de que había un hombre preguntando por mí en recepción. Salí al pasillo y lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba de pie junto al mostrador con el abrigo puesto, mirando el teléfono con la misma concentración que le había visto siempre que esperaba algo. «Estaba por la zona y pensé en pasar a saludarte», dijo cuando me acerqué. Lo dijo con naturalidad como siempre, con esa facilidad suya para presentar las cosas como si fueran espontáneas. Llevé a Marcos a la sala de reuniones pequeña que usábamos para visitas externas. No a mi mesa, donde estaban los extractos bancarios en la carpeta azul dentro del cajón con llave. A la sala de reuniones, donde no había nada que yo no quisiera que viera. Hablamos 20 minutos. Marcos dijo que quería ver cómo estaba, que la situación era difícil para todos, que tanto él como Raquel esperaban que el proceso fuera lo menos complicado posible. Luego, con la misma naturalidad con que había mencionado la humedad de la cocina 2 meses atrás, dijo: «Supongo que estáis hablando ya de cómo repartir las cosas, el piso y eso». «Todavía es pronto», respondí. «Rodrigo Aguirre lleva mi parte. Cuando haya algo concreto sobre la mesa, lo sabrás». Marcos asintió. «Rodrigo Aguirre, bien, es bueno». Una pausa breve. «¿Y los ahorros? Tenéis cuenta conjunta, ¿verdad?». El tono era el de alguien que hace una pregunta administrativa, sin carga emocional, casi burocrática. Pero la pregunta llegaba demasiado pronto en una conversación que supuestamente era de cortesía, y estaba demasiado bien formulada para ser casual. No preguntó: «¿Tenéis muchos ahorros?», ni «¿Cómo está la situación económica?». Preguntó específicamente por la cuenta conjunta. «Rodrigo se encarga de eso», dije, y cambié el tema hacia el despacho de Marcos, preguntándole cómo iba la agenda de nuevos clientes con el tono de un padre interesado en el progreso de su hijo. Marcos respondió durante varios minutos sobre 2 casos nuevos que había conseguido, sobre un cliente de empresa pequeña que le había dado bastante trabajo en diciembre. Yo escuché, hice preguntas, asentí en los momentos correctos. Cuando se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta de la agencia y le di un abrazo en la entrada. Mientras volvía a mi mesa, calculé lo que acababa de ocurrir. Marcos había venido a sondear cuánto sabía yo sobre las finanzas del matrimonio. Había preguntado directamente por la cuenta conjunta y se había ido sin obtener ninguna información útil. Pero el hecho de que hubiera venido a preguntar significaba algo importante. Significaba que Raquel le había contado que yo tenía a Rodrigo Aguirre y que eso los había puesto en movimiento. Estaban intentando medir el terreno antes de la reunión formal. Querían saber si yo sabía lo de la cuenta de ahorro. Volví al cajón con llave. Saqué la carpeta azul. La abrí encima de la mesa y miré el número anotado en la parte inferior del último folio. 18.300 euros. Y entonces pensé en algo que no había considerado hasta ese momento. Si Raquel había sido lo suficientemente cuidadosa para mantener esa cuenta durante 4 años sin que yo lo detectara, era probable que no fuera la única precaución que había tomado. Los extractos bancarios me habían dado el dinero que se había movido, pero no me habían dicho a dónde había ido después. La cuenta de ahorro era el punto de acumulación, no necesariamente el destino final. Llamé a Rodrigo esa misma tarde y le planteé la cuestión. Él estuvo en silencio unos segundos antes de responder. «Tienes razón en que hay que ir más lejos.
Necesitamos solicitar el historial completo de esa cuenta de ahorro desde su apertura. Si hay movimientos de salida hacia una tercera cuenta, necesitamos saberlo antes de la reunión. Me dijo que lo gestionaría a través del proceso judicial, que tardaría unos días, que tuviera paciencia. Paciencia tenía. Lo que no sabía era que mientras yo esperaba esa información, estaba a punto de recibir algo completamente distinto. Algo que no venía de ningún extracto bancario ni de ningún documento judicial. Algo que venía de la cámara de la entrada de un hotel de 45 euros la noche, grabado a las 11:11 de un lunes por la noche, y que iba a cambiar el peso de todo lo que ya tenía en las manos. Las 3 de la madrugada en un hotel tienen un silencio distinto al de cualquier otro sitio. No es el silencio de una casa donde uno conoce cada crujido del suelo y cada sonido del edificio. Es un silencio neutro, sin memoria, sin ninguna de las asociaciones que hacen que el silencio de una casa propia resulte a veces más ruidoso que el ruido mismo. Esa noche de febrero lo escuché durante horas tumbado en la cama, con los ojos abiertos, mirando la mancha de humedad de la esquina derecha del techo que ya conocía tan bien como cualquier cosa que hubiera conocido en los últimos 2 meses. A las 3:15 me levanté. Me puse los zapatos sin atar los cordones del todo, cogí la chaqueta del respaldo de la silla y bajé las escaleras hasta el lobby. Carlos estaba detrás del mostrador con un libro abierto y un bolígrafo en la mano, subrayando algo con la concentración pausada de quien no tiene prisa. Levantó los ojos cuando me oyó bajar. No dijo nada. Se giró hacia la pequeña cafetera que tenía en el lateral del mostrador y empezó a preparar café sin que yo hubiera pedido nada. Lo puso delante de mí en una taza pequeña de loza blanca con el logo del hotel, y luego volvió al libro. Me quedé de pie junto al mostrador. Bebí el café despacio. Afuera la calle estaba completamente vacía y la luz del farol más cercano proyectaba un círculo amarillo sobre el asfalto mojado. ¿No puedes dormir?, dijo Carlos sin levantar los ojos del libro. No. Él asintió como si eso fuera suficiente respuesta. Pasó una página. Luego, sin ninguna urgencia particular, cerró el libro y lo dejó sobre el mostrador. Yo tampoco dormía cuando llegué aquí, los primeros meses. Después se pasa. Lo miré. Era la primera vez que decía algo personal en 2 meses de mañanas de café y buenas noches en la recepción. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté. En el hotel, 6 años. En el turno de noche, 5. Vine porque necesitaba el trabajo y me quedé porque el turno de noche tiene una tranquilidad que el de día no tiene. Una pausa breve. Y porque de noche no hay que dar muchas explicaciones. Entendí lo que quería decir sin que lo dijera con más palabras. ¿Divorcio?, pregunté. Hace 6 años. Dijo eso sin amargura, con la serenidad de alguien que ya ha procesado algo lo suficiente como para nombrarlo sin que duela de la misma manera. Perdí la casa. Me quedé con el coche y con una deuda que tardé 3 años en saldar. Y con mi hija los fines de semana, que era lo único que importaba de verdad. ¿Cuántos años tiene? 16. Me llama cada domingo sin falta. Una pausa mínima. Eso no lo pierdo por nada. Me quedé mirando la taza vacía. Pensé en Marcos. No en el Marcos de la visita a la agencia tributaria, ni en el del domingo del comedor con la pregunta sobre la humedad. Pensé en el Marcos de 12 años al que recogía del colegio los martes y los jueves, que se subía al coche con la mochila de un lado y me contaba lo que había pasado en el patio con esa verbosidad específica de los niños que todavía no han aprendido a filtrar lo que dicen. Ese Marcos me llamaría el domingo siguiente, me preguntaría cómo estaba, y yo respondería con la misma cordialidad cuidadosa que había mantenido durante semanas, porque todavía no era el momento de hacer ningún movimiento. ¿Y te acostumbraste?, pregunté. Carlos me miró con una expresión que era difícil de clasificar. No era resignación ni tampoco era algo que pudiera llamarse paz. Era algo más parecido a la honestidad de quien ha dejado de pretender que las cosas son distintas de lo que son. A la situación sí, a que mi hija crezca sin verme todos los días, no del todo, pero uno aprende a vivir con lo que hay. No respondí nada a eso, no había nada que responder.
Me fui de vuelta a la habitación 20 minutos después, y esa vez sí conseguí dormir. 3 días más tarde, Marcos me llamó para proponer un almuerzo. Lo planteó como una conversación entre adultos, sus palabras exactas, sin abogados, sin formalidades, solo los dos. Le dije que sí. Quedamos el miércoles siguiente en un restaurante del centro que él eligió, un sitio con mantelería de hilo y carta de temporada que yo conocía de alguna comida de empresa de años atrás. Llegué 5 minutos antes que él. Me senté de cara a la puerta, pedí agua y revisé mentalmente todo lo que sabía y todo lo que no debía revelar bajo ninguna circunstancia durante las próximas 2 horas. Marcos entró con el abrigo puesto y esa soltura suya al caminar que siempre me había parecido una cualidad, pero que ese día me resultó difícil de mirar sin calcular lo que había detrás de ella. Se sentó, pidió el menú, y durante los primeros minutos hablamos de cosas que no tenían ningún peso. El frío de febrero, un caso que le había llevado más tiempo del previsto, si yo había visto el partido del fin de semana. Con el primer plato llegó la primera pregunta real. ¿Cómo está yendo lo del divorcio? ¿Rodrigo Aguirre es tan bueno como dicen? Hace bien su trabajo, dije. ¿Ya habéis hablado de los bienes? Lo pregunto porque mamá está preocupada por el tema del piso. Lleva muchos años viviendo ahí, y la idea de tener que mudarse le genera mucha angustia. Lo dijo con el tono de un hijo preocupado por su madre. Cualquiera que no supiera lo que yo sabía, lo habría tomado exactamente como eso. Pero la pregunta no era sobre la angustia de Raquel. La pregunta era sobre el piso. Quería saber si yo iba a pelear por el apartamento. Eso lo decidirá el proceso, dije. Para eso están los abogados. Claro, claro. Pinchó algo del plato. ¿Y los ahorros conjuntos? Entiendo que tendréis alguna cuenta compartida con lo de todos estos años. Segunda pregunta directa sobre patrimonio en menos de 4 minutos. Esta vez más específica que la anterior. No preguntaba si había ahorros. Preguntaba por los ahorros conjuntos, en plural, como si ya supiera que existían, y solo quisiera confirmar cuánto sabía yo. Rodrigo tiene toda esa información, respondí. Yo ya no me meto en esos detalles. Para eso lo contraté. Marcos me miró durante un segundo, que duró un poco más de lo natural. Luego asintió y cambió el tema hacia algo sobre la reforma de un local que un cliente suyo estaba pensando hacer. Yo escuché, respondí cuando tocaba, y durante el resto del almuerzo mantuve la conversación en un terreno donde no había nada que yo no quisiera que él llevara de vuelta. Cuando llegó el momento de pagar, extendí la mano hacia la cuenta antes de que él lo hiciera. Yo invito, dije. No hace falta, papá. Insisto. Lo llamé papá porque así lo había llamado desde que tenía 2 años, y no iba a cambiar eso ahora, por muy claro que tuviera ya lo que había hecho. Pero mientras firmaba el recibo de la tarjeta, sentí algo que no había sentido en ningún momento de las últimas semanas. No era rabia que ya había pasado, era una especie de tristeza fría y muy concreta. La tristeza de reconocer que la última vez que alguien me había mirado a los ojos en esa mesa, sin calcular nada, había sido hacía mucho más tiempo del que yo quería admitir. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Marcos me dio un abrazo rápido, me dijo que habláramos pronto, y se alejó calle arriba con las manos en los bolsillos del abrigo. Yo me quedé unos segundos en la acera. El aire de febrero cortaba con esa sequedad característica del invierno castellano que se mete en los pulmones con una claridad casi medicinal. Y en ese momento, de pie en esa acera, tomé la decisión que llevaba semanas postergando. No porque la rabia me empujara, no porque el dolor me nublara, sino porque había llegado a ese punto en que uno deja de preguntarse si tiene razón y empieza a preguntarse cómo ejecutar lo que ya sabe que tiene que hacer. Llamé a Rodrigo esa misma tarde. Le conté el almuerzo. Le expliqué las 2 preguntas, el orden en que llegaron, la precisión con que estaban formuladas. Rodrigo escuchó en silencio, y cuando terminé dijo: «Están intentando medir lo que tienes antes de la reunión. Si preguntaron por los ahorros conjuntos con esa especificidad, es probable que sepan que hay algo que documentar. Necesitamos adelantarnos.
¿Cuándo podemos tener el historial completo de la cuenta de ahorro?, pregunté. Esta semana. El juzgado ya autorizó la solicitud. Los extractos completos de esa cuenta desde su apertura llegarán en los próximos días. Colgué y volví al hotel caminando por calles que ya conocía de memoria después de 2 meses de recorridos diarios. Cuando entré a la recepción, Carlos levantó los ojos del mostrador y me miró con esa atención tranquila que tenía para las cosas que no necesitaban palabras. No le dije nada de lo que había pasado en el almuerzo. No le dije nada de Rodrigo, ni de los extractos, ni de lo que esperaba encontrar en el historial de esa cuenta. Pero algo en mi expresión debió decirle que algo había cambiado, porque cuando pasé por delante del mostrador hacia las escaleras, dijo en voz baja, sin que yo le hubiera preguntado nada: «Esta semana han venido varias personas preguntando por usted en recepción». Me detuve. Me giré hacia él. ¿Varias personas? 2. Una mujer el lunes por la tarde, un hombre joven el jueves por la mañana. Preguntaron si usted se hospedaba aquí. Les dije que no podía confirmar ni desmentir los datos de los huéspedes. No necesité preguntar quiénes eran. La mujer era Raquel. El hombre joven era Marcos. Habían venido a comprobar que yo estaba aquí. Y eso significaba algo que todavía no terminaba de entender completamente. Significaba que había algo en ese hotel, o relacionado con ese hotel, que les importaba lo suficiente como para venir en persona a verificar mi presencia. No solo una vez, 2 veces, en días distintos. Lo que todavía no sabía era por qué. El historial completo de la cuenta de ahorro llegó un viernes por la tarde en un sobre cerrado al despacho de Rodrigo, y él me lo envió escaneado por correo seguro esa misma noche con una nota breve. «Léelo con calma. Hay más de lo que esperábamos». Lo leí esa noche en la habitación 14, sentado en la silla del escritorio con el portátil sobre la mesa y la luz del flexo encendida, porque la luz del techo nunca había sido suficiente para leer con comodidad. Abrí el documento y empecé desde el principio, desde la apertura de la cuenta en abril de 2020 hasta el último movimiento registrado. Las entradas las conocía ya, los aportes variables desde la cuenta conjunta, los mismos que había sumado semanas atrás y que ascendían a 18.300 euros en 4 años. Pero lo que no había visto hasta ese momento eran las salidas. 3 retiradas en efectivo a lo largo de esos 4 años, de importes distintos, espaciadas cada una más de un año de la anterior. La primera en diciembre de 2021, 4.000 euros. La segunda en marzo de 2023, 3.500. La tercera en octubre de 2023, 2.000 euros. Total retirado en efectivo, 9.500 euros. 9.500 euros sacados en efectivo de una cuenta que yo desconocía, en 3 ocasiones, sin ningún concepto registrado, porque el efectivo no deja rastro de destino. El saldo actual de la cuenta, según el historial, era de 8.800 euros. Hice los números. 18.300 de entradas menos 9.500 retirados en efectivo daba precisamente 8.800. Todo cuadraba, lo cual significaba que los 9.500 euros retirados habían salido de ese sistema completamente, convertidos en efectivo sin ningún documento que indicara a dónde habían ido. Llamé a Rodrigo al día siguiente por la mañana. Él ya había revisado el historial. Me explicó que las retiradas en efectivo eran legalmente más difíciles de rastrear, pero que en el contexto de un proceso de divorcio con ocultación patrimonial demostrada, el juez podía considerar esas salidas como parte del patrimonio oculto y reclamar su inclusión en la valoración total. No recuperarás ese efectivo de forma directa, dijo, pero puede influir en cómo se distribuye el resto. Con lo que tienes ahora, la posición de Raquel en la negociación es considerablemente más débil de lo que ella cree. Le pregunté cuándo podíamos convocar la reunión formal. Me dijo que la semana siguiente, si yo estaba listo. Estaba listo. El lunes antes de la reunión recibí una llamada de Marcos a media mañana. Estaba en la oficina entre 2 expedientes cuando vi su nombre en la pantalla. Descolgué. «Papá,
Quería hablar contigo antes de que todo se formalice demasiado. Su voz tenía un tono diferente al del almuerzo de febrero, más directo, menos envuelto en cortesía de protocolo. Mamá está muy preocupada. Dice que Rodrigo está siendo muy agresivo con el tema patrimonial y que eso va a complicar las cosas para todos. Rodrigo hace su trabajo, dije. Ya, pero es que... Una pausa. Mira, seré claro. Mamá me ha dicho que hay una cuenta de ahorro que tú has descubierto. Y quiere que sepas que eso era dinero que ella había ido guardando para una emergencia familiar, no para escondértelo. Si lo hubierais hablado, habría sido diferente. Me quedé en silencio 2 segundos. No por desconcierto, sino para medir exactamente lo que acababa de ocurrir. Marcos acababa de confirmar que Raquel sabía que yo había descubierto la cuenta. Y en lugar de esperar a la reunión formal, habían decidido intentar una narrativa alternativa antes de sentarse a la mesa. Que era un ahorro familiar legítimo, no una ocultación deliberada. Marcos, dije con el tono más neutro que pude sostener, eso es exactamente el tipo de cuestión que se discute con los abogados presentes. No voy a hablar de eso contigo. Un silencio breve al otro lado. Entiendo. Otra pausa. ¿Estás bien, papá? La pregunta llegó al final casi como añadido, con una entonación que en cualquier otra circunstancia habría reconocido como genuina. En esa no supe qué era. No lo supe, y no quise preguntármelo demasiado, porque no tenía tiempo para ese tipo de dudas en ese momento. Estoy bien, respondí. Hablamos después de la reunión. Colgué. Guardé el teléfono en el cajón del escritorio. Y continué con el expediente que tenía sobre la mesa, como si la llamada hubiera sido de otro cliente, de otro asunto, de otra vida. Esa misma tarde, al volver al hotel, encontré a Carlos reorganizando unos folletos en el soporte de la entrada. Me vio llegar y esperó a que me acercara al mostrador antes de hablar. Esta mañana llamaron al hotel preguntando por usted. No era la primera vez que me decía algo así, pero su expresión era distinta a la de la semana anterior. Más seria, más considerada. Una mujer. Preguntó si la habitación 14 seguía ocupada. Le dije que no podía facilitar información sobre los huéspedes. Ella dijo que era la esposa y que necesitaba saber si seguía aquí. ¿A qué hora llamó? Sobre las 11:30 de la mañana. Las 11:30, 40 minutos antes de que Marcos me llamara a la oficina para hablar de la cuenta de ahorro. La secuencia era clara. Raquel había llamado para confirmar que yo seguía en el hotel, y cuando tuvo esa confirmación, Marcos me había llamado para lanzar la narrativa de la emergencia familiar antes de la reunión. Estaban coordinados. Habían estado coordinados desde el principio, pero hasta ese momento yo solo lo había intuido. Ahora lo tenía articulado con fechas y tiempos. Esa noche me quedé más tiempo de lo habitual en el lobby después de cenar. Carlos y yo hablamos poco, como casi siempre, pero había entre los dos una especie de entendimiento que no necesitaba demasiadas palabras. Él sabía, sin que yo le hubiera contado los detalles, que algo estaba llegando a su punto de resolución, y yo sabía, sin que él me lo dijera, que lo que había hecho durante esas semanas, cubrir mis movimientos, no confirmar mi presencia, avisar de las visitas, no era solo protocolo de recepcionista. Era la decisión de un hombre que había estado en un lugar parecido y que había entendido lo que yo necesitaba sin que nadie se lo pidiera. El martes amaneció con el mismo frío seco de los últimos días y un cielo completamente despejado que hacía que la luz de la mañana tuviera esa claridad casi excesiva del invierno castellano cuando no hay nubes que la filtren. Bajé a las 6 como siempre. El café estaba listo como siempre. Bebí de pie junto al mostrador mirando la calle. A las 12 menos cuarto, Carlos tocó mi puerta. Entró, cerró la puerta, puso el teléfono sobre la colcha. La imagen de la cámara de la entrada. Fecha del lunes por la noche. Las 11:11. Amplié la imagen con 2 dedos. Raquel. Y junto a ella, el hombre del casaco gris y los zapatos marrones de cordones. Lo reconocí igual que la primera vez que lo vi caminar hacia mí en el pasillo de la maternidad del hospital clínico, 27 años atrás, con el mismo paso que había aprendido a conocer en cada etapa de su vida. Era Marcos.
¿Sabe quién es el hombre que la acompañó?, preguntó Carlos. Sí, dije. Es mi hijo. Carlos no dijo nada durante varios segundos. Luego, con una voz muy calmada. Entraron a las 11:11. Ella sola subió a la habitación. Él esperó en el bar hasta las 11:30, tomó algo y se fue. Ella salió a las 2:15. Lo miré. ¿Tienes el registro de qué habitación reservó? La 17. 3 puertas más allá de la suya. 3 puertas. Raquel había reservado una habitación a 3 puertas de donde yo dormía, y Marcos la había acompañado hasta la entrada del mismo edificio donde su padre llevaba 3 meses pagando 45 euros la noche. No era casualidad, no era ignorancia. Era la clase de decisión que solo se toma cuando alguien ha dejado de considerar completamente las consecuencias de sus actos sobre otra persona. Cuando Carlos salió, me senté en la cama. No con el peso del descubrimiento, porque ese ya lo había asimilado en la fracción de segundo en que reconocí los zapatos. Me senté con algo diferente, con la claridad absoluta de quien lleva meses construyendo algo con paciencia y ve que finalmente todos los elementos están en su sitio. Tenía la documentación financiera, tenía a Rodrigo con los extractos ordenados, tenía la imagen de la cámara, tenía la cronología de las llamadas de esa mañana, tenía la visita de Marcos a la agencia en enero, tenía el almuerzo de febrero, tenía 2 visitas presenciales al hotel en semanas anteriores para verificar mi presencia, y tenía ahora esto. Llamé a Rodrigo desde la habitación, le dije que la reunión era el lunes, que no se moviera la fecha. ¿Estás seguro de que tienes todo lo que necesitas?, preguntó. Tengo suficiente, dije. Más que suficiente. Colgué. Me puse de pie. Me acerqué a la ventana que daba al patio interior con el contenedor y las macetas sin regar y miré hacia afuera durante un momento largo. La reunión era en 5 días. Rodrigo tenía los extractos, los historiales, la valoración patrimonial completa. Yo tenía 28 años de experiencia leyendo documentos que las personas presentan, creyendo que nadie va a revisarlos con atención suficiente. Raquel y su abogado iban a entrar a esa sala creyendo que sabían lo que yo tenía. Y eso era, precisamente, la única ventaja que necesitaba. El despacho de Rodrigo Aguirre estaba en un edificio de la calle Platerías, 2º piso, con una sala de reuniones que tenía una mesa de 8 plazas y 2 ventanas que daban a la calle. Llegué 20 minutos antes de la hora acordada. Rodrigo ya estaba ahí, con la carpeta abierta delante de él y una segunda copia de los documentos preparada para mí. La mesa estaba despejada salvo por eso. 2 carpetas, 2 bolígrafos, una jarra de agua y 4 vasos. Me senté en el lado que Rodrigo me indicó, de cara a la puerta, y saqué mi propia copia de los extractos del maletín. Los coloqué en orden sobre la mesa, no porque necesitara consultarlos, sino porque quería que estuvieran visibles desde el momento en que Raquel y su abogado entraran. A las 10 en punto se abrió la puerta. Raquel entró primero. Llevaba un abrigo color camel que yo no había visto antes y el cabello recogido. Venía con una compostura estudiada, la espalda recta, la expresión de alguien que ha decidido de antemano que no va a perder la calma. Detrás de ella entró su abogado, un hombre de unos 55 años llamado Gustavo Pereira Molina, al que yo no conocía personalmente, pero del que Rodrigo me había dicho que era competente, aunque tendía a confiar demasiado en la información que le daban sus clientes sin verificarla en profundidad. Raquel me miró cuando se sentó. Yo le devolví la mirada sin ninguna expresión particular. No con frialdad deliberada, ni con cordialidad forzada. Solo la miré, como quien mira a alguien que conoce desde hace mucho tiempo y con quien ya no tiene nada pendiente de entender. Los abogados hicieron las presentaciones formales. Rodrigo explicó el propósito de la reunión: llegar a un acuerdo sobre la distribución del patrimonio conyugal antes de la vista judicial. Gustavo Pereira asintió y dijo que su cliente estaba dispuesta a una solución razonable y equilibrada. Rodrigo abrió la carpeta. «Empecemos por el apartamento de la calle Recoletas», dijo. «Bien ganancial adquirido en el año 2000, hipoteca cancelada en 2012,
Valoración actual, según tasación oficial, de 243.000 euros. Gustavo Pereira asintió. Raquel asintió también. Hasta ahí terreno conocido para los dos. Mi cliente, continuó Rodrigo, solicita la adjudicación del apartamento en su totalidad, con compensación económica a la otra parte calculada sobre la base del patrimonio real de la sociedad conyugal. Una pausa medida. Patrimonio que incluye elementos que no figuraban en la documentación inicial aportada por la señora Fuentes. Gustavo Pereira levantó los ojos de sus papeles. ¿Qué elementos? Rodrigo colocó sobre la mesa la primera hoja del historial bancario. La empujó hacia el centro con 2 dedos, con calma, sin ningún gesto teatral. Una cuenta de ahorro abierta en abril de 2020 a nombre exclusivo de la señora Fuentes, nutrida con transferencias periódicas desde la cuenta conjunta del matrimonio durante 4 años consecutivos. Total acumulado, 18.300 euros. Raquel no se movió. Mantuvo la expresión que había traído desde la puerta. Pero vi cómo sus manos, que estaban sobre la mesa a los lados de la carpeta, se cerraron ligeramente. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, del tipo que nota alguien que ha aprendido a observar lo que las personas hacen con las manos cuando no controlan lo que hacen con la cara. Gustavo Pereira tomó la hoja, la leyó. Luego miró a Raquel con una expresión que ya no era la de un abogado que confía plenamente en la información de su cliente. Señora Fuentes, ¿tiene conocimiento de esta cuenta? Raquel tardó un segundo antes de responder. Era un ahorro personal para imprevistos, no era patrimonio oculto. Los fondos proceden de la cuenta conjunta del matrimonio, dijo Rodrigo, con el mismo tono plano de quien describe hechos técnicos. En régimen de gananciales, eso los convierte en bien común con independencia de la titularidad de la cuenta receptora. Aquí están los extractos de origen y destino, con fecha, importe y número de cuenta en cada transferencia. Colocó la segunda hoja sobre la primera, luego la tercera, una por una, en orden cronológico, con la misma cadencia con que yo había aprendido a presentar evidencia en 28 años de inspecciones tributarias. No con prisa, no con dramatismo, con la precisión de quien sabe que los documentos hablan por sí solos si se les da el espacio suficiente para hacerlo. Gustavo Pereira pidió un receso de 10 minutos. Salieron al pasillo. Rodrigo y yo nos quedamos en la sala. Él revisó algo en su teléfono. Yo bebí un vaso de agua y miré por la ventana hacia la calle Platerías, donde la gente pasaba con el paso acelerado de los lunes por la mañana. No había rabia en lo que sentía en ese momento. Había algo más parecido a la sensación de cuando uno cierra un expediente, que lleva meses abierto y sabe que está cerrado correctamente, sin cabos sueltos, sin inconsistencias que vayan a surgir después. Raquel y Gustavo Pereira volvieron a los 12 minutos. El abogado se sentó con una postura diferente a la de la primera parte de la reunión, menos apoyado hacia atrás, más inclinado hacia los documentos. Mi cliente reconoce la existencia de la cuenta, dijo, y está dispuesta a considerar que esos fondos formen parte de la base patrimonial para el cálculo de la distribución. Además de los 18.300 euros de saldo actual, dijo Rodrigo, hay que considerar 9.500 euros retirados en efectivo en 3 ocasiones entre 2021 y 2023. El total del patrimonio movilizado desde la cuenta conjunta hacia esa cuenta asciende a 27.800 euros. Gustavo Pereira no respondió de inmediato. Raquel tampoco. Hubo en la sala un silencio de la clase que ocurre cuando alguien está recalculando en tiempo real una posición que creía más sólida de lo que resultó ser. La negociación duró otras 2 horas. Fue una conversación técnica, precisa, sin alzar la voz en ningún momento. Al final de esa mañana, el acuerdo era el siguiente. El apartamento de la calle Recoletas quedaba adjudicado a Aurelio Montesinos Vega. Raquel Fuentes Palomar recibía el vehículo familiar, valorado en 16.000 euros, y la mitad del saldo de la cuenta corriente conjunta, que ascendía a 11.200 euros. Los 18.300 euros de la cuenta de ahorro quedaban incluidos en la valoración total del patrimonio, con el saldo restante después de la compensación a favor de Aurelio.
Las retiradas en efectivo de 9.500 euros fueron registradas como patrimonio no recuperable, pero consideradas en el cálculo de la distribución global. Gustavo Pereira firmó el acta de acuerdo. Raquel firmó después, con el bolígrafo que Rodrigo le acercó, sin mirarme mientras lo hacía. Cuando todos los papeles estaban firmados y los abogados empezaban a recoger sus carpetas, Raquel se levantó de la silla y me miró por primera vez de forma directa desde que había entrado a esa sala 2 horas y media antes. No dijo nada. Yo tampoco. No había nada que decir que los documentos no hubieran dicho ya con más precisión de la que cualquier conversación podría alcanzar. Salió primero. Gustavo Pereira la siguió. Rodrigo me apretó el antebrazo y dijo que hablaríamos esa tarde para revisar los siguientes pasos del proceso de formalización. Le di las gracias. Recogí mi carpeta, la metí en el maletín y salí al pasillo. Esa tarde, desde la habitación 14 del Hotel Castilla, envié al teléfono de Marcos un mensaje. 3 frases, sin encabezado, sin nombre, sin ninguna de las fórmulas de cortesía con las que se abre normalmente cualquier comunicación entre un padre y un hijo. El contrato de arrendamiento del despacho no será renovado al término del mes en curso. El apoyo económico mensual concluye en 30 días. No es necesario que respondas. Lo envié. Puse el teléfono sobre la mesita de noche con la pantalla hacia abajo. Me senté en el borde de la cama y estuve así unos minutos, sin encender la televisión, sin abrir ningún documento, sin hacer nada que requiriera atención. A las 9:15 de esa noche, el teléfono vibró. Era Marcos. Lo vi sonar desde la mesita de noche. Vi el nombre en la pantalla y lo dejé vibrar hasta que cayó al buzón de voz. No por rabia, que hacía semanas que no era rabia lo que sentía cuando pensaba en él. Lo dejé sonar porque ya no había nada en esa llamada que necesitara escuchar. Todo lo que Marcos podría decirme en ese momento eran palabras llegando demasiado tarde a un lugar donde ya no cambiaban nada. No llamó una segunda vez. 3 días después, hice el check-out del Hotel Castilla. Bajé con la mochila azul marino a las 8 de la mañana. Dejé la llave de la habitación 14 sobre el mostrador y esperé a que Carlos terminara de procesar la salida. Él imprimió el recibo, lo dobló, me lo entregó. 93 noches, 4.185 euros en total. Lo guardé en el bolsillo del abrigo sin mirarlo demasiado. Carlos extendió la mano sobre el mostrador. Se la estreché. «Suerte», dijo. «Gracias por el café», respondí. Salí a la calle. El frío de marzo tenía ya una temperatura distinta al de diciembre y enero, menos agresivo, con algo que todavía no era primavera, pero que lo anunciaba de esa manera sutil en que las estaciones cambian en Castilla, casi sin que uno se dé cuenta hasta que mira hacia atrás y ve que algo ha cambiado. Caminé los 15 minutos hasta la calle Recoletas. Subí a pie los 3 pisos, porque el edificio seguía sin ascensor, igual que el día en que Raquel y yo firmamos el contrato de compraventa con el mismo temblor ante los ceros del préstamo hipotecario. Saqué las llaves del bolsillo, la misma llave que había llevado colgada al llavero durante 24 años, que había tocado miles de veces sin pensar en lo que representaba. Abrí la puerta. El apartamento estaba vacío de la presencia de Raquel, pero lleno todavía de los objetos de 2 décadas de vida compartida. La librería con los libros mezclados, las fotografías en el pasillo, el parqué de roble del salón con la juntura levantada junto a la pata del sofá que nunca habíamos arreglado. Entré, dejé la mochila en el suelo del recibidor y me quedé de pie en el centro del salón durante un momento. No sentí triunfo. Eso es lo primero que hay que decir sobre ese momento, porque sería deshonesto presentarlo de otra manera. Lo que sentí fue algo más parecido a lo que siente un hombre cuando termina de hacer algo que tenía que hacer y que le ha costado más de lo que esperaba, aunque lo haya hecho bien. Una especie de cansancio limpio, el cansancio de quien ha llegado al final de algo largo y difícil y sabe que a partir de ahí empieza otra cosa distinta. Hay una cosa que aprendí en esos 93 días en un hotel de 45 euros la noche. Y no tiene que ver con documentos, ni con extractos bancarios,
ni con procesos judiciales. Tiene que ver con lo que uno descubre sobre sí mismo cuando se queda sin el andamiaje de lo que creía que era su vida y tiene que averiguar si hay algo sólido debajo. Hay algo sólido debajo. Siempre lo hay, pero solo lo sabe quien ha tenido que buscarlo. Mi madre me llamó esa tarde. Le dije que había vuelto al apartamento. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego dijo en ese tono suyo de 79 años que no necesita palabras largas para decir cosas importantes. Bien, esta noche te llevo algo de comer. Le dije que no hacía falta. Ya sé que no hace falta, respondió. Voy igual. Y eso fue todo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.